con esta noticia que de alguna manera no es noticia, sino una especie de ratificación de cuestiones que ya habíamos mencionado. Estamos hablando de este Judas y corrupto, de este, como tantos otros pseudoizquierdistas, el oportunista de Graco Ramírez, un pendejazo que está llegando a ser, que llegará a ser gobernador, o mejor dicho, narco gobernador de Morelos, gracias al fraude electoral, pero no con el PRI, sino con el PRD, insisto, gracias al mismo fraude electoral. Y como pues va a ser gobernador mediante un fraude, pues obviamente tiene que lamerle las bolas al fraudulento mayor. Soy eunuco del PRI, le ponen en la imagen, me sodomiza Peña Nieto, el nuevo, el narco gobernador electo del narco estado fallido de Morelos. Graco adelanta que existe ya un acuerdo entre él y sí mismo, por supuesto, y cobardes como Navarrete y cobardes como Camacho y gente imbécil que básicamente está total y completamente de acuerdo con legalizar el fraude electoral, con legalizar la compra de votos. Al fin que él ya va a tener su hueso, al fin que él va a poder robar a manos llenas, al fin que él va a poder hacer lo que se le dé la pinche gana. No sé por qué hay eco, honestamente ahora sí no lo puedo modificar. Está apagado la bocinita. Pero bueno, qué asco de gente. Ya lo había dicho Fernández Noroña que esta persona no vale un cacahuate. Yo confieso que realmente me había imaginado que este imbécil había cambiado y no. Vuelve a ser otro de tantos oportunistas, otro de tantos imbéciles, que seguramente con quien sí se va a aliar es con el asesino y narcogobernador de Guerrero, el cerdo de Ángel Aguirre. Ahí sí no dudo ni por un instante que y además son estados vecinos, entonces pues serán felices haciendo de las suyas, legalizando el fraude electoral. The Guardian dice: víctimas inocentes de la guerra de las drogas de México. Ellos trataron de matarme a mí con mis hijos. Cristina Román, refugiada, esperando asilo, víctima del narco, de la narco guerra fallida del imbécil de Calderón. Las afirmaciones de que el 90% de los mexicanos muertos en esta guerra estúpida son criminales es una estadística muy alejada de la realidad. No hay absolutamente ningún número en la que se pueda basar esta afirmación estúpida de Calderón. Hay que recordar que mucho menos del 2% de los asesinatos siquiera son investigados, resueltos menos del 1%. Y sin embargo, Calderón es capaz de afirmar que sin juzgar a ninguno de los seguramente ya más de 100,000 muertos, pero 90% eran culpables. Ya los juzgó mágicamente con esa lógica calderonista de que si te mueres, tienes 90% de posibilidades de que haya sido narco. Nada más uno de cada 10 podría ser realmente inocente bajo los juicios absurdos de este retrasado. Y coincide Cristina Román, quien afirma que en un país donde la policía y los militares han caído en la corrupción, pues bueno, no se puede esperar otra cosa. Cristina Román no sabía por dónde empezar cuando se le preguntó cómo la violencia y la impunidad penal épica en su natal Ciudad Juárez invadió su propia vida. Hizo una pausa y luego preguntó: pues qué tan lejos atrás debo de empezar. Ella decidió iniciar su relato a partir de mayo de 2010. Fue entonces cuando, al pico de la sangrienta masacre en la ciudad más mortífera del mundo, en la noche, por la noche a las 4 de la mañana, ella, su esposo y sus 3 hijos despertaron con una terrible, bueno, sí, con un terrible golpeo de su puerta principal. Ella dice: mi marido fue a ver quiénes eran, entonces él dijo: a esconderse con los niños,
traen armas de fuego. En el momento en que tuve a mi bebé en mis brazos, los hombres armados ya estaban en la casa. Román, de 28 años, Cristina Román, es miembro de la Asociación de Mexicanos en el Exilio, una red de activistas mexicanos, periodistas, políticos y familias de la clase trabajadora, como la suya, que llegaron a los Estados Unidos en busca de asilo de los asesinos criminales en México, básicamente el llamado gobierno mexicano. Esas son las víctimas inocentes de la guerra contra las drogas en México. En las palabras de su abogado de inmigración, Carlos Spector, abogado de inmigración de El Paso, Texas, donde la mayoría de estos exiliados terminan, dice que arriesgaron sus vidas por la verdad y la justicia en su propio país y estuvieron obligados a abandonarlo debido a la insuficiencia de gobierno en México y la falta de voluntad de los mismos para protegerlos. El caso de Cristina es algo diferente, sin embargo. Ella no protestó contra la corrupción o la violencia, haciendo un rápido paréntesis. Recordemos que la familia Reyes Salazar, también de Ciudad Juárez, la mitad de la familia completa fue asesinada por los mismos elementos de la policía estatal y del ejército, porque ellos sí denunciaban los abusos de la policía del estado, de la policía federal y del ejército. Sin embargo, en el caso de la señora Cristina, ella no protestaba, fue víctima por una razón estúpida: estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. El incidente que la puso en la mira de un cártel de la droga fue un tiroteo masivo donde se escapó como uno de los pocos testigos que sobrevivieron desde una pequeña casa en Nuevo México, donde ahora vive en la clandestinidad, escondida evidentemente. Cristina reflexionó sobre ese evento, pero señaló que no era su primer roce con la violencia en Juárez. Así es como ella empezó a describir la noche en que 3 hombres armados irrumpieron a través de su puerta principal, tal y como en los tiempos de la Revolución. Los relatos personales, como los suyos, pese a que son aislados, porque la mayoría de gente tiene demasiado miedo de hablar, ofrecen una visión impactante del trauma y la tragedia que existen para las personas que viven en medio de la brutal guerra contra las drogas en México. Estas historias también revelan un estado de anarquía que los expertos dicen que es poco probable que deje en el corto plazo, y pues permitiendo la imposición, pues menos, muy al contrario, van a aumentar muchísimo más. Cuando los hombres armados entraron a su casa, Cristina le dijo a sus hijos de 8 y 6 años que mantuvieran la calma, a pesar de lo absurdo que podría sonar esto. Los hombres pidieron que saliera. Lo hizo, fue agarrada de inmediato y sometida en el suelo. Luego los hombres con pistolas fueron sobre su marido, quien se fue desplomado a su lado. Me pidieron dinero, joyas, llaves del coche, todo lo que tuviera. Le dije, no sé lo que estás buscando, pero ustedes pueden tomar lo que quieran, yo nada más quiero que dejen a mis hijos. Un hombre, el vato, se cernía sobre ella diciendo que los iban a matar a todos. Otro hombre le dijo, ¿qué estás haciendo? No te salgas de control. Él dijo, métete a la habitación de tus hijos, cierra la puerta y no importa lo que oigas, no salgas, no hablen. Cristina hizo lo que le dijo, y durante la próxima media hora oyó cómo golpearon brutalmente a su marido. Él gemía, él lloraba durante el asalto, mientras ella tuvo que esperar con sus hijos en silencio mientras destrozaban a su pareja. Después de 30 minutos, el ruido finalmente cesó. Cristina salió a darse cuenta que su marido había sido secuestrado. 2 horas más tarde, su cuñado recibió una llamada telefónica con las instrucciones del rescate. El esposo de Cristina era dueño de una pequeñísima concesionaria de autos usados, y en los próximos 2 días, ella y su cuñado emprendieron a vender todo, a liquidar los coches, todos los activos, recaudar fondos y retirar todos sus ahorros. Hicimos todo lo posible para conseguir todo el dinero y pagar aunque sea la mitad del rescate el primer día. No son magos ni eran ricos.
la otra mitad intentarlo el segundo día. Narra ella con voz temblorosa. El tercer día se suponía que debían devolverlo y no lo hicieron. El cuarto día arrojaron su cadáver a la calle. El pseudo presidente mexicano Felipe Calderón a menudo repite su vomitivo, su frase imbécil de que 90% de las víctimas de su guerrita contra los rivales de su amiguito el Chapo son criminales de guerra. Esa sentencia vaga de 60,000 personas naturalmente enfurece a cualquier familiar de cualquier víctima. Y recordemos que hace 2 años dejaron de contar. Incluso todavía este año se atrevieron a decir que son 48,000 muertos, cuando las cifras, según organizaciones verdaderamente responsables, no sometidas a los poderes fácticos, se hablan de más de 100,000 muertos. Nick Steinberg, investigador de México por Human Rights Watch, cuestiona precisamente la validez de las afirmaciones absurdas del narcopresidente. El gobierno no ha producido, no ha dado absolutamente ninguna evidencia, ninguna prueba para respaldar esta irresponsable y criminal afirmación, que por supuesto la repiten a lo imbécil en la televisión, y no faltan los loritos, los pericos, los imbéciles que son capaces de defender la guerra de Calderón, repitiendo, es que 9 de cada 10 son culpables, sin juicio, sin pruebas, sin siquiera testimonios, nada. En su lugar, Human Rights Watch afirma que lo que ha encontrado en la inmensa mayoría de los homicidios en México es que el gobierno ni siquiera, de hecho, en 98% de los homicidios violentos, ni siquiera ha abierto una investigación criminal. Ni un acusado, ni un sospechoso, generalmente obvio, ni un condenado. Los hombres que asesinaron al esposo de Cristina nunca fueron llevados ante la justicia, ni siquiera fueron investigados. No hay manera de saber si trabajaban para los Zetas o los cárteles de Sinaloa, que son activos en el Valle de Juárez, lo cual, desgraciadamente, pues es una fuerte posibilidad. De acuerdo con Ben West, analista de Stratford, la empresa de inteligencia geopolítica, los cárteles han diversificado cada vez más su actividad criminal para incluir la extorsión, el secuestro, la trata de personas, la ordeña de campos petroleros, en respuesta a las pérdidas incurridas en el tráfico de drogas. Irónicamente, esto significa que los civiles mexicanos se están convirtiendo en víctimas del probable éxito del pseudogobierno. West agrega que hay grupos de delincuentes que se aprovechan de la situación general de inseguridad y básicamente sacan a la gente a punta de pistola y diciendo, dame tu dinero con la policía de todo. A ver, ¿cómo? Diciendo, dame tu dinero con la policía de todo. Está mal traducido ahí, no se entiende. Bueno, dame tu dinero. Ok, sí, ya entendí por la traducción original. Bueno, la frase querría decir más bien sacando a la gente a punta de pistola y robándola con la policía completamente en complicidad. No hay Estado de Derecho. Human Rights Watch, Stratford, coinciden con esta afirmación que somos un narcoestado fallido. Cristina tomó un trabajo en un club nocturno de Juárez después del asesinato de su marido. Ella pasó de ser la madre que se queda en el hogar al único sostén durante la noche de los 3. Se mudó con sus padres para poder ayudar.
Durante casi un año